Abogado, vamos a escuchar a uno de sus colegas, él se llama Juan Carlos Rom, y él nos va a explicar cómo funcionan las sucesiones. Hola, mi estimada Beatriz. Muchas gracias por tu invitación a participar en tu programa. Soy Juan Carlos Ron y soy abogado experto en la materia de sucesiones y herencias. Asimismo, soy youtuber jurídico en esta materia donde doy tips de carácter legal. El derecho de sucesión está totalmente protegido por la ley venezolana. Significa que todo ciudadano al cual le corresponde una herencia podrá acceder a la misma siempre y cuando pasen por los procesos determinados por la misma ley. Cuando decimos voy a realizar una sucesión, hay que aclarar que es un término muy genérico, porque los herederos deben realizar diversos trámites, pero voy a comentar sobre los más comunes, como son el título de únicos universales herederos y la declaración de impuestos sobre sucesiones. El título de únicos universales herederos es el trámite para declarar quiénes pueden ser designados como únicos y universales herederos por medio de resolución judicial. Es un justificativo para perpetua memoria que se realiza ante tribunales civiles competentes. Aquí no hay conflicto judicial, porque es una solicitud ante el juez por parte de los herederos. Pero el trámite que voy a detallar es la declaración de impuestos sobre sucesiones. Es un proceso administrativo mediante el cual los familiares del difunto pagan el tributo correspondiente y determinan la titularidad sobre las propiedades de este por medio de la planilla de declaración. El trámite es 100% obligatorio porque la planilla de impuestos y su posterior solvencia serán los nuevos títulos de propiedad que les permitirá a los herederos partir o vender los bienes heredados del difunto. Otro dato es que la declaración se realiza en línea ante el portal web del CENIAT y posteriormente se presenta la planilla y los requisitos en las oficinas de dicho ente tributario. Antes de hacer la declaración sucesoral, los herederos deben tramitar el registro de información fiscal o RIF sucesoral. La declaración sucesoral en línea y el pago del tributo debe realizarse dentro de los 180 días hábiles posteriores al fallecimiento del difunto. En la práctica es alrededor de 8 o 9 meses. Si se vence ese lapso y no se hace la declaración, la autoridad tributaria impondrá penalidades por declaración sucesoral tardía como multas e intereses moratorios. Los requisitos para la declaración sucesoral ante el CENIAT son una serie de documentos tanto personales como patrimoniales. Los documentos personales son partida de función del causante, copia de la cédula de identidad de cada heredero junto a la del causante, documentos filiatorios para probar que eres heredero, tales como actas de nacimiento de los hijos, si se trata del cónyuge sobreviviente, acta de matrimonio o registro de unión estable de hechos si se trata de concubino. Los documentos patrimoniales son todo documento o título que demuestre propiedad de los activos o bienes que se declaren, sean muebles e inmuebles, certificación de cuentas bancarias con corte a la fecha del fallecimiento del difunto. En caso de empresa se necesitan estos documentos: registro mercantil de la empresa, balance general indicando los estados de ganancia y pérdida de la empresa y el valor venal de las acciones del difunto a la fecha de fallecimiento. En caso de pasivos serán las deudas que dejó el difunto en vida, facturas de gasto de última enfermedad, hospitalización del difunto, facturas de gastos funerarios, registro también de vivienda principal o constancia de residencia de uno de los herederos cuando se declare desgravamen de vivienda principal. Adicional, también se adjunta a estos documentos para completar la presentación ante el CENIAT, como es el certificado del RIC sucesoral, la anilla de declaración en línea del CENIAT del impuesto sobre sucesiones, formulario del pago del impuesto sobre sucesiones. Este debe ser pagado en entidad bancaria autorizada, sea de forma presencial o vía online. El mundo de las sucesiones y las herencias son complejos, pero realizando lo necesario y siguiendo estas recomendaciones generales, podemos completar satisfactoriamente un trámite de sucesión. Muchas gracias y los invito a seguirme a través de mis redes sociales. Les deseo un buen día. Gracias a usted, abogado Juan Carlos Rom, por esa explicación que nos dio sobre sucesiones.